Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Disculpen la demora, tuvimos ciertos problemas técnicos. Iniciamos de inmediato para no dilatar mucho la charla del día de hoy. Bueno, vamos a hablar con respecto, mi nombre es Ángel Pereira. Antes que nada, vamos a hablar con respecto al procedimiento de exportación definitiva. Entonces tenemos los procedimientos de exportación según la Ley General de Aduanas. Dos, a saber, es la exportación definitiva y exportación temporal para la reimportación al mismo estado. Cuando hablamos de exportación definitiva es exportación salida de mercancías nacionales o nacionalizadas. Mucho ojo con este concepto, nacionales o nacionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que son mercancías producidas en el Perú o que han venido del extranjero y se han importado previo pago de las formalidades aduaneras, previo pago de los tributos, ¿no? Y de las demás formalidades aduaneras, y han sido importadas y ya son peruanas. Entonces, la exportación es la salida de las mercancías producidas en el Perú y aquellas que no fueron producidas en el Perú, sin embargo, han sido importadas, ¿no? Por eso dice, es la salida del territorio aduanero de mercancías para su consumo y uso definitivo en el extranjero, en el exterior, de mercancías nacionales o nacionalizadas. Bien, el segundo régimen de exportación que considera la Ley General de Aduanas es la exportación temporal para la reimportación en mismo estado. Ejemplo, la muestra del señor Zipán, salen al exterior para una presentación, no a un museo, termina la presentación, retorna. ¿Se le ha hecho algún valor agregado a esas mercancías? Ninguna, ¿no? Entonces, son mercancías nacionales, pero que salen no para el consumo definitivo, sino para alguna finalidad determinada y nuevamente retornan al país sin ningún valor agregado adicional. Bien, continuemos. Vamos a centrarnos con respecto a la definición de exportación definitiva, que es la que hemos dicho hace un momento, ¿no? Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, nacionales o nacionalizadas, ¿no? La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo, no paga tributos. ¿Por qué? Porque el Estado favorece y beneficia la exportación. ¿Por qué lo beneficia? Porque es una manera de obtener divisas. ¿Qué quiere decir? Vende al extranjero y recupera y tiene ingresos de dinero, ¿no? Eso le conviene a la balanza comercial y a la balanza de pago. Hablamos como país a nivel macro. Plazos. Los plazos que debe seguirse para que una mercancía se considere que ha sido exportada, ¿no? Es 30 días, deben ser embarcadas 30 días desde el día siguiente de la numeración de la declaración. Es decir, hoy día numero la DAM, estamos 30 de noviembre, mañana primero es contra el primer día hasta el primero de enero, ¿correcto? 30 días. Después de que han sido embarcadas, igual, existe un plazo de 30 días desde que se terminó de la fecha de término de embarque para que se regularice el régimen de exportación. ¿Ok? Entonces son 30 días para ser embarcadas desde la fecha de numeración de la DAM preliminar y 30 días desde que el término del embarque para ser regularizadas. Continuemos. ¿Qué pasa con las mercancías prohibidas o restringidas? Mercancía prohibida no está permitida su exportación. ¿Ok? Las mercancías restringidas sí deben contar con una autorización para que puedan salir del país. Caso contrario, no salen tampoco. ¿Correcto? Toda mercancía restringida se convierte en prohibida cuando no tiene el documento autorizante. Bien, después la norma, la Ley General de Aduanas, hace referencia al numeral 2 y 5 del texto único del Impuesto General a las Ventas. ¿A qué se refiere ello? Vamos a trabajarlo así rápidamente. Yo les aconsejo, si tienen un tiempo, léanse por completo el artículo 33 del texto único del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo de Consumo, el Decreto Supremo 055 del 99 EF, ¿no? Más sus modificatorios. ¿Qué dice el artículo 2, el numeral 2? Habla de las operaciones swap. ¿Qué cosas son operaciones swap? Son operaciones de intercambio, y generalmente las hacen las mineras, empresas del sector financiero. Ejemplo, una empresa, un banco quiere exportar oro, ¿no? Porque tiene, digamos, comercio a través de oro.
Entonces el oro es un medio de pago internacional. O dólares, sí, puede ser también dólares. Entonces, en lugar de hacer la remesa al exterior de los dólares o la remesa al exterior del oro, lo que va a hacer es hacer una especie de cuenta corriente. Es decir, yo al Banco de China, al Banco Nacional de China, estamos poniendo un ejemplo, le debo 100 millones en barras de oro y ellos me deben 50 millones en barras de oro. Entonces yo hago un intercambio y tengo un saldo a favor o en contra. Entonces, no ha habido una salida hacia el exterior del oro. Simplemente lo que se ha hecho ha sido hacer un intercambio, ¿no? Yo tengo tuyo que está allá y tú tienes mío que está acá, ¿no? Y hacemos un cruce entre lo que tú tienes y lo que yo tengo. A eso se conoce como operaciones swap, ¿correcto? Entonces, las operaciones swap se consideran de exportación en la medida que tienen ciertos parámetros que deben cumplir. Pero tengámonos esto como concepto, ¿no? Las operaciones swap de intercambio, generalmente son bienes o de dinero, se considera también como una exportación. Bien, el segundo punto era el numeral 5, ¿correcto? Que vimos. El numeral 5 está referido a las ventas locales que hacemos aquí a no domiciliados. ¿Quiénes son no domiciliados? Personas que no viven en el país. ¿Quién no vive en el país? Los pasajeros de una tripulación, ¿no? Las naves extranjeras, los turistas, ¿correcto? Se considera como no domiciliados, no residen en el país, no viven normalmente en el país, solamente están de paso. Entonces, la venta que se le hace a esas personas, a esas embarcaciones, se considera como una venta de exportación para efectos del IGB. Y la aduana también lo considera como una exportación, ¿correcto? ¿Qué más? Todo lo que utiliza la nave, ¿no? En este caso, combustibles, lubricantes, carburantes, todas esas situaciones, todos esos bienes que son material de habituallamiento, se le conoce, que son lo que utiliza una nave para poderse transportar y poder mantener a la tripulación, ¿no? A sus tripulantes. Todo eso se considera como una exportación de bienes y servicios, ¿correcto? Bien, ¿cómo más? ¿Qué otra forma podemos clasificar las exportaciones? Tenemos 4 parámetros, ¿ok? Que no son excluyentes, sino que digamos que ahí ven ustedes en el gráfico que hay unas flechas concéntricas, que quiere decir de que puede ser una exportación tradicional y a su vez una exportación sin valor comercial, o a su vez una exportación restringida con una exportación temporal o exportación definitiva, se mezclan entre sí, ¿ok? De acuerdo al valor agregado del producto, tenemos exportación tradicional y exportación no tradicional. ¿Cuáles son las exportaciones tradicionales? Minerales, commodities, ¿no es cierto? El Perú es un país por excelencia minero, entonces todo lo que es exportación de minerales se considera como una exportación tradicional. Exportación no tradicional, todo lo que tenga algún valor agregado. Por ejemplo, si yo ese cobre que estoy exportando lo transformo en cables de cobre y exporto cables de cobre, se considera como no tradicional, porque lo tradicional es el metal, más no el cable de cobre, el derivado. Todo lo que son agroexportación, espárragos, las uvas, las pecanas, etcétera, que están con cierto nivel de procesamiento, se considera como exportación no tradicional. Dentro de la permanencia de mercancía en el exterior, hemos visto las dos definiciones con respecto a los regímenes de exportación definitiva y exportación temporal para su reimportación en el mismo estado, ¿no? Entonces, cuando es temporal, será exportación temporal para su reimportación en el mismo estado. Cuando es definitiva, nunca más va a volver esa mercancía, se considera como que se va a ir a consumirse en el exterior, de forma definitiva, ¿no? De acuerdo al trámite, puede ser una exportación restringida o prohibida. Cuando es restringida, cuando requiere un documento autorizante de parte de algún órgano competente, y cuando es prohibida, cuando por ningún motivo puede salir como consumo definitivo en el exterior. Ejemplo típico, patrimonio cultural, ¿no? Yo no puedo exportar, por ejemplo, la tumba del señor Zipán, ¿no? Porque es patrimonio del Perú. No lo puedo exportar, es patrimonio cultural del Perú. No puedo exportar de repente, no sé, la bandera con la cual se hizo la proclamación de la independencia del Perú. No puedo exportarla, es patrimonio cultural del Perú. Entonces, todo lo que es patrimonio cultural no se puede. ¿Qué más? Productos que tienen, digamos, hasta hace muy poco había una exportación agresiva de lo que es el vegetal en sí de la maca, ¿no es cierto?
el bulbo de la maca, actualmente eso está prohibido, no puedes exportarlo. ¿Por qué? Porque se está cuidando la biodiversidad del Perú, ¿no? Entonces yo no voy a exportar una semilla o un bulbo que pueda germinar una planta en el extranjero de maca, porque puede ser de que quien lo exporte después me haga la competencia con respecto a maca y puedo perder la clasificación de origen, ¿no? Entonces se ve por un lado de proteger ese tipo de mercancías, de este caso de patrimonio, en este caso ecológico, ¿no? del Perú. Bien, con respecto a la transacción comercial realizada, con valor comercial, sin valor comercial. Una muestra es una exportación de una mercancía sin valor comercial, ¿no? Generalmente cuando yo quiero colocar mis mercancías en el extranjero, exporto muestras. ¿Para qué? Para mostrar la calidad del producto. De acuerdo a eso, el cliente extranjero, ¿no? El comprador extranjero, va a evaluar, va a ver si es que cubre las expectativas y los requisitos de calidad mínimos que ellos requieren. Si es así, me hará de repente un pedido ya por un lote que va a tener sí un valor comercial. ¿Correcto? Ahora, esto que está ahí, digamos, ciclos contables, quiere decir de que puede cambiar de una opción a otra, o puede ser todos a la vez. Puede ser una exportación tradicional o no tradicional, perdón, con una exportación sin valor comercial. Y eso es una exportación restringida, ¿no es verdad? Entonces se puede tener varios escenarios a la vez. Continuemos. ¿Qué pasa con las exportaciones a través de intermediarios comerciales? ¿Se considera exportación? Sí, sí se considera exportación, bajo determinados parámetros, ¿ok? No lo vamos a trabajar esta vez, pero sí yo os invito a que puedan ustedes seguir leyendo, y si lo prefieren, pues bueno, pueden pasar un correo y podemos discutirse el tema. Ahora, ¿qué pasa con las zonas francas? Recordemos que la exportación definitiva se considera como aquellas de mercancías nacionales o nacionalizadas fuera del territorio aduanero. El territorio aduanero coincide con el territorio nacional, excepto por las zonas francas. Todo lo que es zonas francas, estamos fuera del territorio aduanero porque ahí no se cumple la ley general de aduanas, sino tienen un régimen especial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mercancías que van hacia las zonas francas? O en su defecto, que salen de las zonas francas, ¿no? En ese caso se considera, si yo mando, por ejemplo, un embarque de jabones hacia la zona franca de Tacna, a Sofra-Tacna, se considera como una exportación definitiva. ¿Estamos? Pero estamos dentro del mismo territorio, sigue siendo Perú, sí, sigue siendo Perú, pero la zona franca de Tacna no pertenece al territorio aduanero peruano, ¿ok? Es fuera del territorio aduanero. Entonces, por eso es que se considera que la exportación hacia desde las zonas francas como una exportación definitiva. Bien, exportación bajo contratos de colaboración empresarial. Cuando existen los joint ventures, que son un conjunto de empresas que se han unido para hacer un determinado bien o servicio, ¿ok? Una de ellas puede representar a todo el resto. Entonces se considera estas exportaciones bajo representación como una exportación definitiva también. Y se puede trabajar a través de una sola DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Seguimos. ¿Qué pasa con los embarques parciales? Generalmente esto se ve en el transporte terrestre principalmente, pero también en el aéreo, ¿no? No tanto en el marítimo, más bien sí en el transporte terrestre. Muy bien. En este caso, los embarques parciales que efectúa el exportador a un único consignatario y que se realiza por una misma aduana, ¿no? Dentro de plazos de 30 días contados a partir de la renovación de la DAN, se considera como embarques parciales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Están sujetos al reglamento físico. ¿Por qué? Porque la aduana tiene que confirmar si efectivamente están saliendo todo lo que yo estoy declarando. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, bueno, se los comento. Cuando yo hago una exportación, declaro una declaración aduanera de mercancías, pero no es la definitiva, sino es una preliminar. ¿Ok? Que va a modificarse a la medida que yo regularice la exportación. Entonces, primero yo numero una declaración preliminar. En base a esa declaración preliminar, declaro una determinada cantidad. Supongamos, yo voy a exportar chompas, ¿no? Y lo voy a exportar a Ecuador por la aduana de Tumbes, ¿no? Entonces yo declaro de repente 100.000 chompas. Pero 100.000 chompas no van a ir en una sola unidad de transporte. Va a ser un
una salida de mercancías en forma continua durante un lapso de tiempo, una semana, por ejemplo. Entonces, cada día voy mandando un promedio de 10.000 unidades. Entonces, lo que hago es poner una sola DAN y va a pasar este ordenamiento físico. La aduana de Tumbes va a chequear que efectivamente van saliendo las cantidades de textiles que yo he declarado hasta completar la cantidad que yo he declarado, o de repente puede ser más inclusive, ¿no? Pero para ello lo tengo que hacer esos embarques iniciales en el transcurso de un mes, el tiempo que dure la vigencia para yo poder regularizar la declaración de exportación, ¿no? Recordemos que los plazos son para que la mercancía se embarque 30 días contados a partir del día siguiente numerado la DAN. Y el número la DAN tengo 30 días para que esa mercancía salga, ¿no? Se embarque. Entonces los embarques parciales se deben hacer durante ese lapso de tiempo. Bien, ahora, ¿qué pasa con energía eléctrica? Dirán ustedes, ¿se exporta energía eléctrica? Sí, señor, se exporta energía eléctrica. Existe un proyecto en el norte, que es el proyecto Puyango-Tumbes, ¿no? Puyango-Tumbes, que está en la frontera de Tumbes con Ecuador, ¿no? ¿Se exporta energía eléctrica ahí? Sí, se exporta. ¿Cómo va la energía eléctrica? Bueno, no va a ir en cajitas, va a través de cables, ¿no? Son cables que cruzan la frontera y lo que se hace es abastecer energía eléctrica a determinadas poblaciones que no son del Perú. Te estoy exportando energía eléctrica. Entonces, ¿puedo exportar energía eléctrica? Sí, señor, puedo exportar energía eléctrica, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué requiero? Tener un contrato de abastecimiento. Un contrato de abastecimiento publicado en la COES, ¿no? La COES es el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, ¿no? Okay, si tengo ese contrato, entonces puedo yo demostrar que estoy abasteciendo a una localidad que está fuera del territorio nacional y por tal puedo yo declararlo como una exportación. Eso no se cumple en el caso de una zona franca, porque en el caso de una zona franca, recuerden ustedes que todo lo que va o sale de una zona franca se considera ya como una exportación. Bien, continuemos. ¿Qué pasa con el mandato de la agente de aduanas? Aquí hay que ser muy claros. Yo como agente de aduanas, para poder representar a mi cliente, a mi comitente ante la aduana, debo tener un mandato. Ese mandato, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, artículo 24, se constituye mediante tres formas. En el documento de transporte, poder especial otorgado mediante un notario público, o a través de un medio electrónico, a través de en este caso de la clave SOL. Ya existe un procedimiento para lo que es el mandato electrónico. Ok, por cualquiera de los tres medios yo puedo demostrar ante la aduana de que tenía el mandato para poderlo representar a mi comitente ante la administración aduanera. Bien, en el caso del marítimo, el documento de transporte se obtiene una vez que la mercancía se va del país. Ok, antes no. El BL se emite cuando la mercancía sale fuera del territorio nacional. Entonces, en el caso del marítimo, ¿cómo puedo yo demostrarle a la aduana que estoy trabajando una exportación si no tengo yo el mandato en el documento de transporte? Porque lo tengo después de que la mercancía se ha ido. Y recuerden que para que la mercancía se vaya, yo previamente debo numerar una DAN preliminar, ¿no? Hacer una declaración ante la aduana. Bien, la única forma de poder demostrar ante la aduana que tengo el mandato en el caso del marítimo no es en el endoso del documento de transporte, sino es a través de un poder especial, notarial, o a través del endoso electrónico. Si no tengo ninguno de los dos, entonces yo no puedo presentarme en la aduana y decirle que tengo el mandato de parte de mi comitente para poder hacer la exportación. ¿Conforme? Ahora bien, ¿a esto qué me lleva? A que yo tengo que tener el mandato antes de enumerar la DAN preliminar, antes de hacer una declaración o una destinación aduanera. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿No? Pero eso ha ocurrido muchas veces que he trabajado en despacho de exportación, marítimo sobre todo, y después de que ya quiero regularizar, presento el BL, ¿no? Emitido con fecha posterior a la numeración de la DAN preliminar. Digamos, la DAN preliminar numeré el día 15 de noviembre, y la mercancía se fue el día 25, ¿no? Y yo presento como en 12 en el documento de embarque de fecha 25
y ahí recién tengo el mandato, es decir, que yo trabajé el día 15, que nombré la DAN preliminar sin tener el mandato. Eso es pasible de una sanción. He puesto abajo, para que ustedes tengan conocimiento, la sanción es media UIT, de acuerdo al artículo, al numeral 2, inciso B, del artículo 192 de la Ley General de Aduanas. Esta media UIT no se acoge al régimen de incentivos ni agradabilidad, que quiere decir que la pago tal cual, sin ningún descuento. ¿Cuánto es una UIT actualmente? 4.150. Estamos a un mes de que esa UIT se incremente. Media UIT estamos hablando de 2.075 soles. Sin descuento. Entonces, es importante y de mucha celo el tener el mandato del comitente para poder representarlo ante la aduana. Si no lo tengo, tengo esa sanción. ¿Conforme? Bien. Ahora vamos a hablar de los requisitos que debe tener la mercancía. ¿Qué requisitos tiene una mercancía para poder ser, que debe tener una mercancía para poder ser exportada? Primero que nada, no debe ser prohibida. ¿Ok? Si es mercancía prohibida, no puede salir y no puede ser ninguna exportación. Así de simple. Si es restringida, sí, debo tener un documento autorizante de la autoridad competente. Eso sí, la norma me dice de que si es mercancía restringida, debo tener necesariamente reconocimiento físico. Necesariamente. Va con reconocimiento físico. Bueno, ahí hemos puesto algunos ejemplos de mercancía prohibida. Ok, para que ustedes puedan visualizarlo. Bueno, aquí me dan un consejo. No sé si se están escuchando bien la transmisión. Por favor, quisiera que me responda si lo están escuchando bien. De ser así, bueno, continuaremos, ¿no? Entonces, bien, requisito de la mercancía, primero que nada, que no sea prohibida. Segundo, si es mercancía restringida, va a pasar reglamento físico. ¿Ok? Ahora bien, las mercancías en consignación pueden acogerse a un régimen de exportación temporal. ¿Qué quiere decir? De que pueden ir al extranjero, ¿ok? Son vendidas, las que son vendidas serán finalmente una exportación definitiva, pero las que no pueden retornar al territorio nacional y las acogeré como una exportación temporal. O sea, declararé como una exportación temporal, ¿no? Que finalmente no lograron quedarse en el exterior porque simplemente no se pudieron vender, ¿no? Eso es lo que es mercancía en consignación. Yo entrego y después me retornan la mercancía. ¿Correcto? Bien, ¿qué pasa con respecto a la DAM? La DAM es la declaración de mercancías. ¿Qué condiciones debe cumplir para poder tener una buena declaración de exportación? Primero, yo tengo que hacer una DAM para un solo consignante. El consignante es quien envía la mercancía al exterior, hace la especie de shipper, ¿no? El embarcador. Entonces, debo tener un solo exportador o consignante, excepto a través de los intermediarios comerciales, que hemos visto que sí es factible, en el caso de los joint ventures y otras agrupaciones a través de contratos, ¿no? Lo que sí debe tenerse claro que el exportador debe ser quien emita la factura, necesariamente. La exportación debe estar enviada, o sea, la exportación, esa venta debe ser a un solo destinatario. ¿Ok? No puedo tener yo que realice una exportación a varios destinatarios y puedo declarar todos esos destinatarios en una sola DAM. No sé si un poquito del tema. Yo puedo vender, ¿no?, a más de uno, pero si vendo a más de uno, solamente puedo declarar en la DAM de exportación a un solo comprador. Es decir, yo le vendo a tengo varios compradores, ¿no? Pero yo declaro en la DAM solamente a uno solo. Si estoy vendiendo a un segundo comprador, tendría que hacer una segunda DAM. Y así sucesivamente. Entonces, la relación es 1 a 1. Es decir, un comprador, un vendedor. No puede haber un vendedor con más compradores, ni tampoco lo inverso, ¿no? Es decir,
Un solo comprador con varios vendedores. No se puede. Es la relación uno a uno. Un comprador, un vendedor. O sea, un exportador con un consignatario, ¿no? en destino. Ok, ¿qué más? Tiene que existir un solo país de destino. Solo un país de destino. Salvo las exportaciones de combustible, ¿no? A empresas que prestan servicio de transporte internacional. 2. Las mercancías objeto de una única naturaleza de transacción. Es decir, cuando hablamos de naturaleza de transacción, nos estamos refiriendo a un Incoterm. Yo le vendo o sea, puede darse un solo comprador, un solo vendedor, un mismo país de destino, pero tengo varias facturas con distintos Incoterms. No, tiene que ser un solo Incoterm. Si tengo una factura con Incoterm FOB, muy bien, declaro el FOB. Si tengo una factura con Incoterm CIF, tengo que hacer una segunda DAM por el Incoterm CIF. Si yo le vendo con Incoterm CFR, una tercera DAM por el Incoterm CFR. Es decir, relación 1 a 1, comprador-vendedor, un comprador-vendedor, un mismo país de destino, ¿no? Un mismo Incoterm, ¿ok? Un término de entrega y un único lugar de entrega. Bueno, eso también va relacionado con el tema del Incoterm. Seguimos. ¿Qué más? Una única moneda de transacción. Es decir, si yo tengo varias facturas, mismo Incoterm, mismo lugar de entrega, mismo lugar, forma de entrega, pero están en distintas monedas, yo debo considerar una sola moneda de transacción. Es decir, una DAM con una sola moneda de transacción. No puedo convertir, tengo varias facturas, en la moneda de transacción dólares y todas las convierto a dólares y tengo solamente una sola moneda de transacción. No, tiene que ser una sola moneda de transacción. Ojo que esto es distinto, muy distinto a lo que es importación. Quienes manejamos importaciones recordarán que yo puedo tener, ¿no?, de acuerdo al manifiesto, más de un BL, ¿no?, involucrado aquí. Puedo tener más de una factura, más de distintas monedas de transacción, distintos Incoterm. En cambio de exportación no. La relación siempre es 1 a 1. Un comprador, un vendedor. Un lugar de entrega, ¿no? Un Incoterm, una misma factura, una misma moneda de transacción, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, mercancía va a ser un solo lugar, un solo depósito temporal. Salvo los embarques parciales, que la mercancía de repente puede estar en el local del exportador, ¿no? Esa es otra cosa ya no muy frecuente, pero se puede dar. Lo que sí es claro, debe estar en un solo manifiesto de carga, ¿no? En un solo manifiesto de carga. Excepto los embarques parciales que pueden venir de varios lados, ¿no? Eso puede darse, sí, pero generalmente no. Todo eso es de un solo manifiesto de carga. Continuemos. Bien. Esto de acá también es importante, ¿no? Toda mercancía sometida al régimen de exportación deberá ingresar a un depósito temporal, excepto si se cumplen los siguientes supuestos. Quiere decir, de que toda exportación, toda mercancía que va a ser sometida al régimen de exportación, tiene que ir a un depósito temporal. ¿Cuándo no se cumple esto? Cuando se trate de mercancía que puede ser perecible, mercancías peligrosas, mercancías de gran peso y volumen, animales vivos, ¿no? Mercancía granel, ¿no? Y otras actividades de la autoridad aduanera. ¿No? En esos casos yo pediré una ampliación de zona primaria y puede ser el local del exportador en el cual yo realice, ¿no?, o lo declare para que ahí pueda considerarse la partida ahí de la mercancía. Y esto es claro, ¿no? Si yo tengo explosivos y voy a exportar explosivos, yo no los puedo mandar a un depósito temporal en el Callao, porque un depósito temporal en el Callao no tiene las condiciones de seguridad para poder almacenar estos productos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que ocurra un incendio o una explosión, ¿no? Entonces, tengo que tener determinadas medidas de seguridad, que los tienen generalmente los polvorines, en este caso de las empresas que trabajan estos productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Continuemos. ¿Qué canal de control existe en las DAN de exportación? Solamente dos. Canal naranja y canal rojo. El canal naranja
implica que va a haber una revisión documentaria, pero en la regularización de la exportación. Entonces, al momento que llego la DAN preliminar, ¿no? La DAN 40, no va a haber un control de parte de aduanas. Es como si fuese un canal verde, en realidad, ¿no? ¿Ok? Para efectos del trámite del despacho, una DAN preliminar refrendada a canal naranja es similar a un canal verde en una importación. La aduana no lo va a verificar sino hasta el momento de la regularización. Al momento de la salida de mercancía, que es con la DAN 40, la DAN preliminar, no hay un control de aduanas, ¿no? Salvo el control de embarque de parte de oficiales, pero no va a haber una inspección física ni un control documentario de la exportación. No hay eso. En el canal rojo sí va a haber una inspección física de la mercancía, ¿no? Necesariamente. Ojo, recuerden que si hablamos de mercancía restringida, necesariamente tiene que haber un reglamento físico. ¿Por qué? Porque la aduana tiene que verificar que efectivamente la mercancía que está saliendo tenga el documento autorizante y haga el empate, es decir, que sea efectivamente esa autorización para esa mercancía que va a salir. Si no cumple con los requisitos del, digamos, el documento autorizante no describe a cabalidad a la mercancía que va a salir, que tiene la restricción, entonces se considerará que es una mercancía prohibida ya. ¿No es verdad? Ejemplo, si voy a exportar una mercancía IQPF y no tengo el documento autorizante correcto, esa mercancía no puede salir. Ya no puede salir. Tiene que cumplirse a cabalidad lo que indica el documento autorizante. ¿Estamos? Bien, ¿qué pasa con el embarque? Habíamos visto que el plazo para que salga la mercancía, una vez que se haya enumerado la DAN preliminar, era 30 días contados, ¿no? A partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DAN preliminar. En el caso de los embarques parciales, podían salir todos los embarques parciales que fuesen durante el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de numerada de la DAN preliminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el embarque se debe producir dentro de ese plazo. ¿Qué pasa en los embarques por vía aérea, no? En este caso, los embarques parciales. Entonces, ven, en caso de los embarques parciales por vía aérea, debe corresponder al mismo depósito temporal, transmitir los manifiestos de carga a la misma declaración en el archivo, consignar la DAN, o sea, la DAN la voy a considerar en el último manifiesto de carga, y la salida de la totalidad de mercancía consignada en la declaración debe estar amparada en un solo documento de transporte, es decir, una sola guía aérea. ¿Correcto? Ahora, la fecha de embarque que se indiquen los datos generales de la declaración debe corresponder a la del último embarque realizado. Es decir, ¿qué pasa en la vía aérea? En la vía aérea mucho se está supeditado a la salida de la mercancía cuando estamos hablando de cantidades importantes en cuanto a volumen de carga, ¿no? Cantidad de bultos. Supongamos tengo 10, 15, 20, 40 bultos y son de digamos, cada uno de media tonelada a una tonelada, está supeditado a la capacidad de la bodega, a la disponibilidad de bodega libre que puede haber. Generalmente las líneas aéreas, cuando ven demasiada carga de un solo exportador, lo que hacen es separan, ¿no? Y dicen, muy bien, esto no se ha abierto en un solo embarque porque yo tengo otros clientes, otros exportadores, entonces voy a sacar los que tienen menos cantidad de bultos, y este que tiene demasiada cantidad de bultos no lo envío todo completo, sino envío por partes, voy enviando por partes. Recuerden que cada salida de un avión es un manifiesto de carga. Entonces aquí la cosa cambia con respecto a la condición que me dice para enumerar una DAN que pertenece a un solo manifiesto, ¿correcto? Pero se supera esa limitación en la medida que declaro el último manifiesto en el cual salió el último bulto, que es lo que me indica aquí, ¿no? En el punto 2, ¿no? Ya, consignar en la DAN el último manifiesto de carga. Okay. El último que salió, ese lo considero como que fue
el manifiesto de carga con el cual salió toda la carga. En realidad no fue así, salió por partes. Entonces se considera como que salió todo. ¿Correcto? Continuemos. Documentos operativos necesarios. ¿Qué documentos requieren para enumerar la DAN provisional? Bueno, aquí dice duda, disculpen, está, ¿no? La DAN provisional. Muy bien, instrucciones de embarque o factura comercial. En la instrucción de embarque está la cantidad de unidades, ¿no? Los precios de unitarios, ¿no? Puede que todavía no tenga emitida la factura comercial se puede emitir de repente posterior al embarque, cuando yo ya cierro qué cosa es lo que finalmente le estoy enviando al cliente, ¿no? Mientras tanto enviando todo lo que he producido. Entonces puedo brindar la instrucción de embarque, puedo enviar la reserva aérea, ¿ok? El corte de guía, como se conoce, un booking, ¿no? En el caso del marítimo, el booking, ¿no? El booking es, digamos, la reserva de espacio para que pueda enviarse una mercancía. Los tickets de ingreso, ¿no? O warehouse, en este caso me indica la cantidad de bultos y los pesos que han llegado al depósito temporal. La guía de remisión con la cual salió la mercancía desde el local del exportador hacia el terminal al depósito temporal, ¿no? Que es una primaria. O sea, la guía de remisión es el documento que me indica cuánto es lo que ha sido trasladado desde una zona secundaria, que es el local del exportador, hasta el depósito temporal, que es una zona primaria, ¿no? Y por último, el poder, ¿no? El mandato a favor del agente de aduanas, ¿no? El cual el exportador autoriza al agente de aduanas a realizar la exportación. Bien, y una vez ya que salió la mercancía, yo debo regularizar la DAN provisional. ¿Cómo regularizo? Con una factura comercial, ¿no? Ya completa la factura comercial, el documento de embarque ya emitido, porque se emite ya posterior a la salida de la mercancía, igual los tickets de ingreso warehouse con lo cual ingresó al depósito temporal, y la guía de remisión, ¿no? De ser el caso, de repente yo emito la factura, pero por negociaciones con el cliente final, ¿no? Con mi comprador extranjero, yo puedo emitirle una nota de crédito o una nota de débito. Eso también se considera como documentos adicionales para poder regularizar la DAN provisional. ¿Correcto? Bien, seguimos. Una vez que ya se fue la mercancía, tengo que regularizar el régimen. Es decir, la exportación ha quedado pendiente de finalmente concluir qué cosa fue lo que salió en cantidades, ¿no? Entonces, por eso yo debo de hacer la regularización. Tengo que regularizar las cantidades, los valores final, el valor final de la exportación y los pesos, ¿no? De las mercancías que se fueron del país, que salieron fuera del país, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer dos cosas. Uno, digitalizar los documentos que sustentan la exportación. Digitalizar significa voy a escanear estos documentos y se los voy a mandar a la aduana para que la aduana los tenga en su archivo electrónico. Ese es uno. Y lo otro es transmitir la información faltante adicional, ¿no? Recuerden que hay una DAN preliminar y lo que hago es declarar valores provisionales, no definitivos, sino provisionales. Bien, en el caso de la transmisión de información complementaria, el agente de aduanas puede desdoblar, abrir series, rectificar la subpartida nacional, cantidad, valor, siempre y cuando se encuentre la mercancía declarada. Si la mercancía no está declarada, entonces yo tengo que pedir una rectificación, que es un poquito más complicado, ¿no? Ahí la cosa ya cambia radicalmente. Pero yo sí puedo modificar cantidades, valores, pesos, sin ningún problema. Siempre y cuando se trate de mercancías descritas. Es decir, si yo estoy importando, por ejemplo, tazas, ¿ok? Exportaste tazas. Pero por ahí tú dices, ¿sabes qué? Exporté tazas, pero a su vez yo tenía que haber puesto también soperas. Oye, pero en tu DAN preliminar, ¿no? En tu DAN preliminar, en tu DAN 40, no hay soperas. ¿Cómo sé que han salido soperas?
Entonces para eso tengo que rectificar la DAM. ¿Cómo rectifico? Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Aquí está, cuando se trata de errores al consignar, por ejemplo, el número de RUC, ¿no? Debe hacer la rectificación mediante expediente general de la operación sustantoria pertinente, ¿no? Dice, la rectificación de la descripción de mercancía declarada se solicita mediante expediente, el cual debe ser presentado por el despachador de aduana, el agente de aduana, bueno, a la intendencia con la siguiente documentación de sustento. Una declaración jurada, una factura correcta. Si es que no fue canal aforo físico, ¿no? No fue canal rojo, entonces esta mercancía ya salió, debo presentar los documentos de la aduana de ingreso en destino que sustenten que llegó esa mercancía, concretamente la declaración de importación de destino, para que vean la corrección acá, ¿no? Bueno, si hay permisos, mercancía restringida, tengo que tener los permisos, ¿no es cierto? Entonces, lo básico es demostrar fehacientemente que esa mercancía salió del país, ¿no? ¿Y cómo lo demuestro? Con los documentos de destino con el cual hizo la importación. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con respecto a los pesos, no? Ojo que hay un peso que recibe deposición temporal y hay un peso que declara el exportador que ha salido de su almacén, ¿no? Eso está plasmado en la guía de remisión, ¿verdad? ¿Cuál es el que vale finalmente? Bueno, vale el que ingresó al depósito temporal. Ok, ese es el peso que prevalece al momento de declarar la DAN de exportación. Bien, tengo yo un plazo para regularizar la exportación. Ese plazo, si es cierto, son 30 días a partir del día siguiente del término de embarque, pero tengo un plazo máximo para poder hacer la regularización, que son 180 días calendario, ¿no? Pasados 180 días calendario, se considera concluido el trámite de exportación. Pero oye, pero no regularizado, ¿no? Ya pasaron los 180 días, no regularicé. Entonces la exportación se considera imperfecta. No se cumplió con todas las formalidades. Eso de ahí es peligroso porque implicaría que, de acuerdo al valor, puedo estar yo también en un problema ¿de qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué problema podría tener en este caso? O sea, pasaron 180 días y no regularicé la exportación. ¿Qué puede pasar en este caso? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, se los comentaré. Si yo he realizado una DAN preliminar y no concluyo con la regularización de la exportación, finalmente no he cumplido con las formalidades aduaneras, no se puede decir de que esa mercancía ha sido exportada y por tal podría estar sujeto a un tema de la ley de delitos aduaneros, es decir, a un tema de contrabando. Ok, dependiendo de la cantidad, si estamos hablando de 4 unidades impositivas tributarias a más, podemos hablar de un delito, y si no, estamos hablando de una infracción. Pero está latente esta situación, ¿no? Que puede, de acuerdo al valor FOB que se ha exportado, que se ha salido, que puede darse un caso de que me acusen por contrabando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro es obvio, ¿no? Si no regularizo, yo no puedo cogerme ningún beneficio tributario, ¿no? Es decir, pedir devolución de IGB, pedir drawback, lo que fuese. No se puede. Eso está por demás. Bien. ¿Qué modalidades de exportación existen? Bueno, aquí lo estamos en un cuadrito bastante simpático y vamos a comparar el régimen general con el régimen simplificado. El régimen general a través de un agente de carga y lo otro que tiene que hacerse necesariamente a través de un agente de aduanas. ¿Para qué? Para exportaciones cuyo valor FOB sea mayor a $2.000. Se trabaja a través de una declaración aduanera de mercancías y existen otros parámetros como consideración de carga, transportista, etc., ¿no? En el caso del régimen simplificado, lo hace el mismo exportador. ¿Ok? Para ello, estamos hablando de declaraciones simplificadas de exportación cuyo valor FOB sea menores a $2.000. Generalmente aquí entran a tallar las empresas courier, ¿no? Las empresas de envío de entrega rápida. Estamos hablando de FedEx, HL, ¿no? UPS. Entonces, en esos casos, yo debo de tener valores
de exportación menores a $2.000. Y lo otro que es ya lo máximo, que es exporta fácil, que lo hago en cualquier punto del país. Yo puedo irme a una oficina de Serpos, llevar mi paquete y decir, muy bien, esto es lo que voy a exportar, ¿no? Para mercancías cuyo valor FOB no sean superiores a $7.500. Utilizo el exporta fácil. El exporta fácil lo hago a través de la web, ¿no? A través de la web ingreso la información, no necesito declarar partidas de la descripción de las mercancías. Y vamos a ver eso en este momento. ¿Qué se requiere para el tema de exporta fácil? En el caso de exporta fácil, tengo que contar con RUT, clave SOL, tener una mercancía a exportar, tener un cliente en el extranjero, aquí va a ir dirigido el paquete, ¿no? Llenar la declaración de exporta fácil, ¿no? A través de la web, presentar mercancías en las oficinas de Serpos, ¿no? Y presentar tu comprobante de pago, boleto, factura, por el servicio del, en este caso de Serpos, de hacer el envío. ¿Correcto? Bien, incentivos a la exportación. ¿Qué incentivos a la exportación tenemos? Generalmente, bueno, aquí hemos mostrado 4. Que con esto ya estamos quedando. ¿Qué incentivos a la exportación tenemos? Muy bien, tenemos el régimen de restitución de derechos arancelarios, que es el drawback. ¿Ok? Tenemos el régimen abajo, el régimen de admisión temporal para su perfeccionamiento activo. Tenemos la devolución de IGB a las exportables y el régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria. Vamos a explicar muy someramente cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea. Aquí no se agota el tema, cada uno de ellos sería una clase individual y simplemente vamos a nombrarlos para que pueda tener cierto conocimiento. Primero, con devolución de IGB a los exportadores. Esta devolución del IGB, ¿por qué se debe? Porque yo he comprado, ¿no? Se supone que yo, para hacer la exportación, adquiero también insumos locales. Y esos insumos locales que yo compro en una compra local, esta afecta al pago de IGB. Entonces, ese IGB, que es un valor, un sobrecosto que yo he pagado por una compra local, no se incluye al costo de la mercancía exportada. No hay una doble tributación, habría en el exterior. Entonces lo que se hace es, se dice exportar muy bien tus compras locales. Lo que voy a hacer es devolverte ese IGB que tú has pagado, ¿no? En la compra de estos insumos que has utilizado para hacer tu exportación. Y eso es lo que se hace. Entonces, este manejo de devolución de IGB no lo hace aduanas, lo hace tributos internos. No se trabaja a través de un PDT, ¿no? Un formulario en especial, y se hace mes a mes por todas las exportaciones que se han regularizado durante el mes, ¿no? Cierro mi mes ahora 30 de noviembre, al día siguiente, es decir, mañana, tengo un plazo de unos días más, de acuerdo a cuál es el terminal de mi RUC, y puedo presentar esta solicitud de devolución de IGB. Y se maneja de forma casi automática a través de unas cuentas corrientes, ¿correcto? Pero es un manejo que hace tributos internos. Bien, vamos ahora a lo que es el régimen de restitución de derechos arancelarios, el drawback. Muchos hemos escuchado el drawback, ¿no? ¿Qué pasa con el drawback? Muy bien, es para mercancías, ¿no? ¿Devolución de qué? Aquí se devuelven los derechos arancelarios. Se supone que yo importo insumos, ¿no es cierto?, para la fabricación de un producto compensado que se va a exportar. Y esos insumos que he exportado, yo he pagado tributos, he pagado IGB y he pagado derechos arancelarios. Aquí lo que me va a devolver solamente son los derechos arancelarios. Entonces, para ello debo tener ciertas condiciones. La primera es de que el valor FOB de la mercancía debe ser, ¿no? Debe ser por lo menos debe ser, el valor CIF de los insumos importados no debe exceder el 50% del valor FOB exportado. Por ejemplo, si yo tengo un valor FOB de 100, los insumos importados, como máximo, me deben haber costado en su valor CIF 50. Si costó 55 el CIF importado que está incluido en el producto compensado que voy a exportar, ya no puedo pedir drawback. Máximo es de 50.
Es decir, que la diferencia de los 250 debe ser insumos nacionales, ¿no? No importados, sino nacionales. Punto 2. Yo debo declararlo en la data preliminar. En el régimen 40, yo declaro esta solicitud de acogimiento al drawback. Lo hago declaro en el casillo 6.28 de la DAN el código 13, el código 13. Si yo no lo declaro, sencillamente lo pierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no lo declaré y de repente yo sé que tengo que declarar el código 13? Lo que se debe hacer en ese momento es anular esa transmisión de esa DAN 40 y generar una nueva. No lo hago, simplemente lo pierdo el drawback. El drawback actualmente está en 4%. El próximo año se vocea que va a estar 3%, va a bajar un punto más. Aunque hay mucho negociación de por medio y cierta presión del grupo de exportadores para que no baje a 3%, sino que se mantenga en 4%. Hubo una época, hace algunos años atrás, aproximadamente 10 años, que estuvo en 8%. Entonces, ¿qué pasa cuando no me acojo el drawback? Pierdo usted 8% de qué? De valor hop. Del total que he exportado. Me devuelven el 8%, en este caso el 3%. Exporté cada 100 dólares, por cada 100 dólares exportados me devuelven 3 dólares el Estado. Entonces es más rentable, ¿no? Acoger el drawback. Siempre y cuando se demuestre lo que estoy indicando, de que por lo menos, no más de la mitad de lo que he exportado, del juego exportado, corresponde a insumos extranjeros. Bien, por ahí drawback. Seguimos con el otro régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo importo, pago los tributos. Esa importación lo pueden usar en el mercado local o puedo destinarlo a la fabricación de un bien que lo voy a exportar. Si yo lo utilizo un bien que voy a exportar, bien también, pero yo quiero recuperar esos insumos, ¿no? Que los puedo utilizar localmente, los puedo exportar en un bien compensador, ¿no? El producto compensador que va a salir fuera del país. Entonces voy a hacer una segunda importación. Pues esa segunda importación lo que yo hago es, digo, muy bien, yo ya hice una importación y lo he utilizado en la exportación de este producto, en el cual he utilizado esos insumos que importé inicialmente. Entonces y por esos insumos pagué un tributo, ¿no? Pagué derechos arancelarios. Entonces lo que quiero es que este segundo embarque que voy a importar me exonere el pago de los tributos arancelarios, ¿no? Porque yo lo pagué el primero y como yo ya exporté, quiero que me compense, me haga una compensación por las cantidades que he utilizado en el producto exportado, volver a traerlas sin pago de derechos. Es decir, vamos a ejemplificar con un ejemplo mucho más claro. Supongamos que estamos exportando, somos el grupo Ñaños, estamos exportando cola real, ¿no? Es una gaseosa. ¿Estamos? Bien. La gaseosa utiliza azúcar, ¿no? Este azúcar es importada, entonces yo importé azúcar y pagué tributos por ese azúcar que he importado. Digamos, por cada gaseosa que he importado he utilizado 50 gramos de azúcar, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer en una primera importación, esos 50 gramos pagué los tributos. Voy a hacer una segunda importación de ese azúcar, pero le digo a la aduana, muy bien, esto que estoy importando ahora, yo ya lo importé, hice una importación anterior por la cual pagué tributos, pero esa importación que hice no lo utilicé para la venta local, sino lo que hice lo utilicé en la fabricación de gaseosas que he exportado. Entonces muestra la exportación y le digo a la aduana, muy bien, quiero esta segunda importación de estos 50 gramos adicionales, ingresarlos, pero como yo pagué tributos en el primer embarque, en la primera importación, ahora creo que me exonere de ese pago de tributos. ¿Ok? La aduana me dice, muy bien, correcto, demuestra lo que has exportado, hace un cuadro insumo producto, ¿no? De cosas lo que has utilizado, y me lo avisa y me acepta. Y ese es un beneficio, ¿no? Porque esa segunda importación que estoy trayendo, yo ya no voy a pagar tributos. Lo puedo utilizar en un bien que voy a exportar, o sea, voy a seguir produciendo una gaseosa que voy a exportar, o puedo utilizarlo en una gaseosa que lo voy a vender localmente. En cualquiera de los dos casos gano, porque yo va a depender del movimiento de mi mercado, que si lo vendo localmente.
No estoy obligado a exportarlo, tampoco estoy obligado a venderlo localmente. Yo defino. Entonces, esa es una ventaja. Sí, es una ventaja. Y por último, vamos a ver el régimen de admisión de prueba para su perfeccionamiento activo. ¿Qué pasa? Yo puedo traer insumos, los cuales no voy a pagar los tributos, sino los afianzo, y los voy a utilizar en la fabricación de un producto que voy a exportar. Entonces, como yo no he pagado los tributos, lo que debo demostrarle a la aduana es de que lo que he traído lo estoy utilizando en el bien que estoy exportando. Entonces, cuando salga esos productos que he exportado, voy a descontar de la cuenta corriente. Es decir, he ingresado 100 kilos de azúcar, he utilizado esos 100 kilos de azúcar en la exportación de gaseosas, muy bien. Entonces, voy a descontar, ¿no? Esos 100 que salieron con el producto que es gaseosas, voy a descontar de lo que he ingresado temporalmente, ¿no? Y finalmente voy a llegar hasta netear a cero la cantidad que yo he traído. Y por lo cual no he pagado tributos, están garantizados. Y después de que salió todo, digamos, he traído 1000 kilos, ¿no? Los primeros 100 fue exportado, después mandó otros 50 y así hasta llegar a los 1000 kilos. Cuando concluya la exportación de esos 1000 kilos, me van a devolver la fianza. ¿Pagué tributos? No, simplemente los afiancé. Me cogí un régimen que me permitió trabajar la exportación sin hacer el sobrecosto del pago de los derechos. Simplemente los dejé en garantía ese pago de derechos, ¿no? Porque cualquier cosa, bueno, se tiene que cobrar, ¿no? Y simplemente quedó esa garantía como prenda aduanera. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya podido captar la idea del régimen. Cualquier consulta, por favor, con toda confianza en mi correo electrónico. Si no lo tienen, se los doy. Lo hemos visto al comienzo, ¿no? Es el Ángel Pereira, ¿no? @ aquí está, camexperú.org.p, ¿no? Mail Pereira @camexperú todo junto.org.p. Cualquier consulta con respecto a esta charla o cualquier consulta que tengan sobre cualquier tema de carácter aduanero, con mucho gusto estamos para poderlos asesorar con toda la confianza del mundo. Quienes habla tiene más de 20 años en este negocio, entonces algo conozco y la experiencia es lo que cuenta. Bien, muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana en la cual podamos discutir otro tema de interés referente al tema aduanero. Muchísimas gracias. Hasta pronto.